Durante toda esta semana hemos celebrado la previa del Corpus y hoy, domingo 14 de junio, la Iglesia celebra esta solemnidad del Corpus Christi. Unas palabras latinas que nos evocan la realidad del misterio central de nuestra fe. Cada vez que el sacerdote consagra en una misa, después de mostrar el cuerpo y la sangre del Señor bajo esa apariencia de pan y de vino, dice: este es el misterio de nuestra fe. Y ciertamente es el misterio de la fe, porque aquel que es imposible que los cielos contengan ha querido quedarse encerrado con toda su alma, con toda su humanidad, con toda su divinidad, en un poco de pan y en un poco de vino, en algo tan sencillo y a la par tan grande. Cada vez que celebramos la fiesta del Corpus, se me viene a la memoria una experiencia que yo tuve el primer año que pude ir con universitarios a Calcuta. Era el verano de 2007. Al llegar a una de las casas de las misioneras de la caridad, me pusieron a trabajar en Caligat, esa casa de los moribundos. Yo era el único sacerdote que entre los voluntarios todos los días acudía a aquella casa. Y como compañero de trabajo me pusieron a un chico de rasgos hindúes que hablaba solamente en inglés. Mi inglés bastante imperfecto, pues se limitaba a intercambiar con él unas toscas palabras en inglés, pero yo veía cómo aquel chico, que ya digo, para mí era hindú, pues trabajaba desde el silencio. Íbamos cogiendo juntos a esos enfermos de las camillas, los íbamos llevando a lavar, o bien él era experto en curar heridas, porque era médico, y a mí me pusieron de asistente de él. Íbamos pasando por las camillas después de darles el desayuno, pero no nos conocíamos, hasta que llegó un momento que la monja encargada de los voluntarios en aquella casa de Caligat, pues me metió con él en la capilla, esa pequeña capilla de aquella bendita casa. Allí la monja hizo como de traductora y me decía: padre, usted no sabe la historia de este chico. Patrick se llamaba él. Digo, pues no. Y a él le pidió que me contara su historia personal. Su historia es que él es hijo único de un matrimonio que procedían de la India, en concreto de Calcuta. Su padre era sacerdote brahmán, pero que habían emigrado a Estados Unidos. Allí habían hecho fortuna y su padre era el encargado, pues, de los brahmanes del culto en un templo hindú en Boston. Su hijo había ido creciendo, había vivido entre comodidades y llegó el momento de ir a la universidad y se matriculó en medicina. Al empezar a entrar en contacto con el ámbito universitario, aquel chico sintió curiosidad por las raíces de su familia y decidió empezar a leer biografía, a informarse, a documentarse sobre la historia de la India, su país, hasta que, después de conocer a Gandhi, recayó en sus manos pues una biografía de Santa Teresa de Calcuta. Y aunque ella era yugoslava, fue pues una más allí en la India. De hecho, se le enterró con un funeral de estado. Aquel chico había cosas que no comprendía de la vida de aquella mujer, tan pequeña humanamente en lo físico, pero tan grande en su silencio y en su hacer. No comprendía lo que era la Eucaristía, no comprendía lo que era la misa, no entendía la vida de las monjas, y por eso decidió buscar al capellán de la universidad. Aquel capellán de la universidad se convirtió en un aliado, como en una muleta en su vida, en sus dudas, hasta el punto de que se inició en ese chico un deseo: yo quiero poderme comer a Dios como la Madre Teresa de Calcuta se comía a Dios todos los días, y ahí encontraba la raíz y la fuerza para hacer todo lo que hizo. Y empezó pues su calvario personal, porque aquel chico decidió bautizarse.
¿Cómo le iba a decir el hijo del sacerdote de la casta brahmán a su padre que se iba a hacer cristiano? ¿Cómo se lo iba a permitir? Y de hecho el chico no tuvo más alternativa que decírselo por medio de su madre. Después de decírselo a su madre se lo dijo a su padre, y aquel chico que estaba estudiando medicina pues se vio entre la espada y la pared. Su padre dijo que lo desheredaría, que tendría que dejar de estudiar, que es como si muriera. Y aquel chico, contra viento y marea, decidió seguir en su empeño. Y por eso, en aquella cuaresma de su último año de estudios de medicina, decidió pues hacer una peculiar penitencia. Decidió que no iba a tomar nada dulce hasta el día de aquella vigilia pascual en el que sería bautizado, en el que sería confirmado y en el que recibiría por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Viendo que las cosas se agravaban y que peligraba incluso la estabilidad del matrimonio de sus padres, aquel chico decidió, las vísperas casi de su bautismo, hacer una novena a Madre Teresa de Calcuta, convencido de que la santa intercedería por él y por su familia. Y así fue. Llegó la vigilia pascual y entre las velas tenues de aquella celebración se encontraban su padre y su madre, que asistían a esa ceremonia donde su hijo se iba a hacer públicamente cristiano. Aquel chico, cuando me comentaba su historia, me decía: durante toda la cuaresma yo no quise probar nada dulce, porque quise que el sabor más dulce que entrara en mi boca fuera el sabor de Dios en la Eucaristía. El sabor de Dios en la Eucaristía. Podéis imaginar que a mí aquella historia me conmovía. Ahora comprendía a ese ayudante anónimo y sabía de su historia. Sus padres, después de acabar la carrera de medicina, le permitieron y le pagaron como regalo de fin de curso un mes de estancia en Calcuta, donde allí podría conocer de manera mucho más directa Mother House, la casa madre de las misioneras de la caridad, y donde podría también pues conocer mucho más la historia de su país. Aquel chico estaba allí aquel mes de voluntario que coincidió con el mío, y he sabido después que aquel chico hoy día es sacerdote. No llegó, creo que ni siquiera a ejercer la medicina, y todo comenzó por ese deseo que el Señor había puesto en su corazón de aprovechar y saborear el sabor de Dios en la Eucaristía. Pues mira, hoy es el día del Corpus Christi. Hoy nuestras calles se engalanarían para dejar pasar que el Señor, en ese misterio de la Eucaristía, bendijera nuestros hogares, nuestras familias, nuestras calles. Y hoy, en la liturgia de la palabra, nosotros nos encontramos con esa primera lectura del libro del Deuteronomio, donde Moisés le dice al pueblo: recuerda que el Señor te ha ido guiando durante 40 años, poniéndote a prueba, permitiendo tus aflicciones, para conocer tus intenciones, y te ha hecho pasar hambre para saciarte después con el maná. El maná era ese polvito blanco que todas las mañanas el pueblo de Israel recogía en torno al campamento cuando se evaporaba la primera capa de rocío, y que sirvió durante alimento durante 40 años al pueblo que peregrinaba. El maná, el pan del cielo, el pan que fortalecía, el pan que ayudaba a los que peregrinan. Un poco de ese maná, junto con las tablas de la ley y junto con la vara de Moisés, fueron custodiados en ese arca de la alianza, porque significaba que Dios proveía, que Dios provee, que Dios cuida, que Dios asiste, que Dios alimenta. Lo que no nos podríamos ni hacer idea es que en el sueño de Dios estaba un día Él mismo hacerse pan, hacerse Eucaristía, quedarse en un poco de pan sin levadura, la más mínima insignificancia, ¿verdad?, de lo que significa el alimento en algo tan blanco y tan débil, tan frágil. ¿Cuántas veces en esos 3 veranos en Calcuta, cuando yo celebraba los domingos la Eucaristía en Cáliga
y levantaba al Señor en una forma que parecía de papel de seda, podía casi contemplar a través de la presencia de Cristo en la Eucaristía cómo el Señor se sigue haciendo presente también en medio de los hombres, los más débiles. Y es que el que nos alimenta, el que se queda en alimento, el misterio central de nuestra fe, que es que Dios se sigue quedando en un poco de pan y en un poco de vino, nos lleva también a reconocerlo presente en los hermanos, en los que sufren, en los pobres. Y no solamente en los pobres de alimento corporal, sino también en aquellos que tienen otra pobreza, la pobreza del alma, la soledad, el pecado incluso. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos ha dejado el testimonio más antiguo que tenemos de la Eucaristía, pero hoy expresamente nos recuerda: el cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así pues, si nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Pues bien, todos comemos del mismo pan que es Cristo para formar un solo cuerpo. Y tú también te conviertes en solidario de la suerte de tu hermano, de aquel que camina contigo. San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia del siglo V, él recordaba a sus fieles con qué facilidad solemos comulgar. ¿Cuántas veces nos ponemos en la fila de la Eucaristía y recibimos al Señor y lo hacemos fríamente? Sí, comulgamos físicamente, nos comemos a Dios, pero comulgamos con su vida, comulgamos con su cuerpo entregado, con su sangre derramada. ¿Soy acaso yo capaz también, no de quedarme únicamente en el mero gesto físico, sino de ir más allá y que mi anhelo más profundo sea vivir en comunión con Dios? Mejor aún, ese Dios que tanto me quiere, que se ha querido quedar en la Eucaristía, que me permite ser alimento de mi vida, que quiere poner su misma vida en mi pobreza, es aquel que me dice: arriésgate, decídete, empieza ya a vivir también en comunión espiritual con lo que significa mi vida entregada, mi sangre derramada. Comunión con la sangre de Cristo, comunión con el cuerpo de Cristo. Es Jesús quien dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No es el maná, un pan vivo, sino el pan de la Eucaristía. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Cuántas veces he visto, llevando la comunión a tantos enfermos, cómo el Señor era esperado, era anhelado, y cómo además, en esa amistad profunda con el Señor después de comulgar, parecía que la debilidad de la enfermedad se disipaba en el rostro iluminado de tantos enfermos que sabían que su Dios estaba en comunión con ellos. Su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El misterio de nuestra fe. El Señor se queda verdadera, real y sustancialmente presente en un poco de pan. Tu sed, mi sed. Esa sed insaciable que el mundo no puede satisfacer, que no nos puede llenar, que no nos puede colmar, es reflejo de la sed que el Señor tiene de entrar en comunión con tu vida y con la mía. El hombre tiene entrañas de Eucaristía, porque tú y yo tenemos hambre y sed, somos hambre y sed. ¿Cuántas veces nuestras comuniones frías nos han servido de poco provecho? ¿Cuántas veces hemos acudido a saciar nuestra sed y nuestra hambre en esas pobrezas, en esos lugares donde el hombre se queda mucho más sediento, mucho más insatisfecho? El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Hoy, día del Corpus, me vais a permitir que acabe con otra anécdota personal. Hace ya unos años, en una primera comunión celebrada en la parroquia, después de darle la primera comunión a aquellos niños que recibían a Jesús por primera vez, bajé a darle desde el altar la comunión a todos los que participaban de aquella Eucaristía. Después de purificar y de sentarme en el altar,
rodeado de aquellos niños que hacían la primera comunión, para dar la acción de gracias, observo que el muchacho que había sentado a mi izquierda, llamado, me callo su nombre por respeto, pero un chico guapo por fuera y guapo por dentro, estaba llorando. Yo pensé que algún otro pues le había hecho algo y no me explicaba el motivo de sus lágrimas. Lo miré con detenimiento, lo llamé por su nombre y él me miró entreabriendo sus ojos que estaban profundamente regados de lágrimas. Le pregunté: ¿qué te pasa? Y él, extrañado, me miró sorprendido y me dijo: que tengo a Jesús dentro. Pues bien, no hay custodia más bella y de más noble valor que un corazón que lleve a Jesús dentro. Este es el misterio de nuestra fe, que Dios ha querido quedarse en el pan de la Eucaristía, no como un signo, sino como una presencia real. Que el sabor más dulce que puede entrar en nuestros labios, que el sabor del cielo es el sabor de Jesús en la Eucaristía. Que comulguemos físicamente para comulgar espiritualmente con las entrañas de un Dios que tiene sed y hambre de tu sed y de tu hambre, de tu pobreza. Que cada uno de nosotros en el día de hoy, pero siempre, cuando comulguemos, cuando acudamos a la Eucaristía, seamos muy conscientes de que tanto me ama Dios, que ha querido hacerse mi alimento. Este es el verdadero pan del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Que así sea.